Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura de Proyecto Chicago, un canal dedicado a visibilizar el papel de la mujer en el mundo de la cultura y el arte. Y hoy vengo a hablaros de la escritora Vita Sackville-West. Si no la conocéis pero os suena el nombre, es porque fue la amante de Virginia Woolf. Se han hecho pelis, novelas y se han escrito muchos artículos sobre ello. Pero bueno, ahora llegamos a eso. Victoria, también conocida como Vita, nació en 1892 en Kent, Inglaterra. Fue la hija única de una familia aristócrata y creció en un castillo rodeada de lujos. De hecho, cuando digo castillo me refiero a un señor castillo. 365 habitaciones, 52 escaleras y 7 patios. De hecho, era o es la sexta casa más grande de todo el país. Lo que, para explicaros un poco, este castillo fue un regalo de la reina Elizabeth a su familia. Y aunque ella era hija única, al ser mujer legalmente no podía heredarla. Eso es una cosa que a ella la marcó muchísimo y le dejó muy claro en qué tipo de sociedad estaba creciendo. Y hablando de familia, sociedad y prejuicios, hay otra historia que la marcó, o más bien la persiguió desde niña, que para no hacer eterno este vídeo os lo voy a explicar en otro vídeo, que será el que vendrá justo después de este. Y para resumiros un poco, es la historia de su abuela, Josefa Durán, o más conocida como Pepita de Oliva, que era una mujer gitana, malagueña, que se vio involucrada con la aristocracia inglesa y todos los problemas que eso conllevó. Pero en fin, seguimos. A los 22 años, Vita conoció a Harold George Nicholson, un joven escritor y diplomático integrante del Parlamento británico con el que se casó y tuvo 2 hijos, Nigel y Benedict. Para hablar de su relación tenemos que dejar claro un tema importante. Harold era gay y, como habréis imaginado al principio de esta biografía, Vita era lesbiana. Entonces, en esa época era muy común que personas abiertamente homosexuales se casaran entre ellas para darse libertad total de verse, conocerse o enamorarse de otras personas, pero socialmente mantener un matrimonio convencional. ¿Este fue su caso? Pues sí, pero no. Vita y Harold se casaron y durante los primeros 4 años parecían una pareja convencional, hasta que Harold se contagió de una enfermedad venérea y se vio obligado a hablar con Vita y explicarle que tenía encuentros extramatrimoniales con otros hombres. Y como Vita era lesbiana y solo se había casado por las convenciones sociales, pues le pareció lo más lógico buscar una solución con la que todos estuvieran contentos. Ellos, por ejemplo, tenían una relación abierta, en la que se habían prometido sinceridad absoluta y él podía verse con otros hombres y ella con otras mujeres. Y que no se me malinterprete, ellos realmente se querían muchísimo. Se escribían cartas diariamente y de hecho él acabó renunciando a su carrera política para poder vivir con Vita en Inglaterra. Incluso su hijo Nigel escribió un libro llamado Retrato de un matrimonio, donde se habla qué tipo de relación tenían ellos, qué pactos, cómo se organizaban, y actualmente está considerado un poco la Biblia de las relaciones abiertas o de lo que ahora llamaríamos poliamor. Dicho esto y habiendo aclarado el tema matrimonial, vamos a mi parte favorita, sus amantes. Venga, va. Estamos cogiendo ritmo. Vamos. Vita era prácticamente una lesbiana declarada. Al principio me había parecido como más apropiado decir bisexual, porque también tenía una relación con su marido Harold, pero la realidad es que tanto antes como después de él solo se interesó por mujeres. Y digo antes porque Vita tuvo su primera relación lésbica a los 12 años, con Rosamund Grosvenor, una compañera de colegio con la que empezaron siendo amigas y acabaron siendo amantes. Rosamund Grosvenor. Tío, ¿por qué te Aunque por lo que se puede leer en su diario, hablaba de ella como una chica muy guapa pero muy tonta. Así que tengo la sensación de que era una relación que se basaba mucho más en el sexo que en la conexión intelectual. Y aunque pueda sonar un poco a niñería o a relación poco importante, estuvieron juntas 10 años y solo se acabó su relación porque Vita se casó. Por lo tanto, volviendo al punto anterior, una vez casada y con las cartas sobre la mesa, Vita no se escondía. Ella se paseaba por la ciudad cogida de la mano de sus amantes y le tiraba la caña a mujeres casadas. Entre las relaciones más conocidas de Vita, encontramos a la periodista Evelyn Irons, a la mujer del poeta Roy Campbell, Mary Garman, a su cuñada Gwen Sanouvin y la maravillosa Hilda Matheson, productora de la BBC, de la que también os hablaré algún día. Aunque las más importantes, los grandes amores de su vida, fueron Violet Trefusis y Virginia Woolf. A ver, vamos a hablar de esto. Actualmente, siendo sinceras, Vita es mucho más conocida por haber sido la amante de Virginia Woolf que por su propia obra.
¿Eso significa que su relación fue tan pasional, romántica y mágica que ha trascendido hasta el día de hoy? Pues sí, pero más bien no. Lo que significa es que tenemos el famoso efecto Frida Kahlo, que a veces parece que las únicas escritoras feministas que han habido en la historia de la humanidad son Virginia Woolf y Simone de Beauvoir. Entonces, lo que pasa es que todo lo que está relacionado con ellas se vuelve lo más importante en la vida de sus allegados. No sé si me he explicado lo suficiente, voy a daros un ejemplo. Tú podrías haber sido una empresaria de éxito, la alcaldesa de tu pueblo, yo qué sé, haber salvado una vida. Que si tu hermana pasó una noche con Picasso, tú serás conocida para toda la historia como la hermana de la mujer que pasó la noche con Picasso el día que él decidió acabar su periodo azul. Entonces, ¿eso es culpa de Picasso? No, pero es importante tener en cuenta que así es como funciona la historia y no hay que perder el norte. Entonces, como os he dicho antes, hay muchas novelas, artículos que hablan de la relación que tuvieron Vita y Virginia, y sí que fue una relación muy guay porque ellas dos eran personas muy guays, pero su relación no fue ni la más apasionada de la historia de la literatura ni nada por el estilo. De hecho, la relación que tuvieron Vita con Violet Trefusis ya es mucho más apasionada que la de Virginia. Entonces, aclarado eso, vamos a hablar de ellas. Empezaremos por Violet, ya que ellas se conocieron con 11 y 13 años. Eran niñas muy especiales y desde el principio se hicieron mejores amigas. De hecho, se dice que ya en ese momento se enamoraron, pero la familia de Violet poco después tuvo que mudarse, entonces se quedó muy apartada de la socialité londinense y durante la adolescencia prácticamente no tuvieron ningún contacto. Por lo que cuando Violet regresó a Londres ya adulta, se encontró con una Vita a punto de casarse y con una relación paralela con Rosamund Grosvenor. Y como buena tóxica de manual, Violet empezó a salir con otro escritor, Denis Trefusis, para intentar ponerla celosa y evitar así que se casara. Aunque, como ya sabemos, no, eso no funcionó. Así que en 1918 se dio por fin el momento en que Violet aún no estaba casada, Vita estaba en un matrimonio abierto y se encontraban las dos en Londres. Y ahí empieza su historia. Violet era mucho más radical que Vita. Entonces, cuando empezaron su romance, Violet intentó sacar el lado más masculino de Vita, tanto que decidieron irse un tiempo a vivir juntas a París, yendo siempre Vita vestida de hombre y haciéndose llamar Julián. Una de sus novelas de Vita, que se llama Challenge, habla específicamente de su historia de amor en esa época en que estaban empezando, estaban en París y ella se llamaba Julián. Aparte, pensad que al ser ambas mujeres ricas, sus viajes, el tiempo que estuvieron viviendo en París, era un derroche total. Implicaba comer en los mejores restaurantes, ir todo el día al teatro, gastar dinero en los casinos. Y como estaban absolutamente desatadas, iban de la mano, se besaban por toda la ciudad, teniendo en cuenta que Vita iba vestida de hombre, pero que se veía claramente que era una mujer. Entonces, fue todo tan escandaloso que la noticia llegó a Londres. El escarnio público fue tan heavy que se vieron obligadas a volver a Londres a relajar un poco las aguas. En esa vuelta, Violet hizo prometer a Vita que no volvería a acostarse con Harold. Y ella, a su vez, se casaría con Denis Trefusis, pero nunca se acostaría con él, entonces nunca consumiría ese matrimonio. Consumiría, Edith. No consumaría. Ah. No lo voy a editar, lo voy a dejar tal cual. ¿Te imaginas? La gente solo te seguirá para ver cómo te equivocas. Su plan era ir, relajar un poco el ambiente y luego fugarse juntas para vivir su amor libremente. El tema es que aunque hubieran pactado eso, Violet en sus adentros esperaba que Vita hiciera alguna locura para evitar su matrimonio, que se presentara en el altar en plan yo me opongo a esta boda. ¿Qué pasa? Que Vita estaba mucho más concentrada en intentar salvar su matrimonio. Ya os he comentado que con Harold, aunque tuvieran una relación un poco especial, se querían muchísimo. Y cuando saltó todo el escándalo, Harold la defendió en todo momento, la protegió de las críticas y luchó por ella. Tipo, vale, ten una relación con Violet o con quien tú quieras, pero no te vayas, no te fugues, no abandones a tus hijos ni destruyas todo lo que hemos construido juntos. Y eso Vita lo valoró un montón, porque por más radical que fuera o más enamorada que estuviese, entendía perfectamente la importancia de ser aceptada en la sociedad. Esa reacción de preocuparse más por Harold y por sus hijos hizo que Violet se enfadara un montón y volvió a ponerse tóxica. Como que la buscaba y después pasaba de ella, cuando la tenía la trataba mal, y creó una rivalidad muy fea entre Vita y Denis, como si ambos tuvieran que estar constantemente luchando por ella. Eso provocó que la relación siguiera, pero cada vez más deteriorada.
El momento más heavy se vivió en París cuando coincidieron en un hotel Violet y Denis recién casados con Vita. Evidentemente ellas se acostaron por todas las habitaciones y Vita escribió en su diario que la trató mal, que se acostó con ella salvajemente, pero más que por pasión hacia ella, por rabia hacia Denis. Entonces, desde el momento en que empezamos a hacer cosas por rabia y por celos, es que ya lo estamos enfocando mal y la relación se va a pique. Aún así, como estaban obsesionadas A ver... Vamos, Laura. Aún así, como siguieron obsesionadas la una con la otra, el tema de fugarse juntas seguía sobre la mesa. Hasta que llegó el día, lo tenían todo organizado y Vita fue a hablar con Harold para no abandonarlo sin darle explicaciones. Como ya sabéis, se contaban todo, entonces Vita le explicó lo del viaje a París, las promesas que se hicieron y el plan que tenían ahora. A lo que Harold respondió: Vita, querida, supongo que sabrás que lo de que no han consumado el matrimonio es mentira. Todo el mundo sabe que ya se han acostado. Vita se sintió súper traicionada, se enfadó muchísimo, se volvió loca y decidió dejar morir la relación. Siguieron mandándose algunas cartas, aunque muy pocas, porque la actitud de Vita era literalmente te quiero mucho pero más me quiero a mí. Así que, como necesitaba cierta estabilidad emocional, decidió centrarse en su matrimonio y en su carrera como escritora. Claro, a ver, en cuanto a su relación, la actitud de Violet me parece claramente tóxica y creo que Vita hizo muy bien de cerrar ese capítulo de su vida. Pero, por otra parte, no me gusta nada cómo acabó esta historia. Porque al fin y al cabo, Vita era una mujer más respetada, más popular y tenía un matrimonio donde refugiarse. Aparte que fue ella quien decidió dejar la relación. Pensad que Violet no aceptó cerrar la relación con una sonrisa. Ella luchó muchísimo públicamente para recuperarla. Y aparte, en su matrimonio, esto no estaba ni hablado, ni bien visto, ni absolutamente nada. Con Denis tuvieron muchísimos problemas. Entonces, Violet fue directamente excluida de la alta sociedad. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta también, y que para mí es la clave de toda su relación. Violet escribió muchas cartas criticando la sociedad en la que vivían, la hipocresía, la cobardía disfrazada de prudencia, y una cosa que repetía mucho es que era imposible que un amor se desarrollara de forma sana en tales circunstancias. ¿Y sabes qué? Que sí, que tenía toda la razón. Violet en realidad fue una valiente, y a ver si estamos nosotras para juzgar una relación lésbica, pasional y pública que removió los cimientos de la Inglaterra victoriana. Pues no, pues aquí solo estamos para empatizar y aplaudir. Así que, siguiendo con la vida de nuestra protagonista, a mediados de 1921 las cartas entre ellas eran cada vez más escasas y Vita volvió a abrir su corazón. Y así llegamos a 1922, un año más tarde, cuando Vita empezó a estar abiertamente interesada en Virginia Woolf y convenció a sus amigos para que organizaran una cena y así ellas poder conocerse. Cosa que finalmente pasó un 14 de diciembre de 1922. Para poneros en contexto, hay algo que me gustaría aclarar. En ese momento, Vita era una aristócrata de 29 años, o sea, millonaria, muy atractiva, sobre todo para otras mujeres, ya que tenía una belleza muy andrógina, súper reconocida porque ya había publicado muchos de sus poemas, y muy popular, porque el hecho de ser abiertamente lesbiana en los círculos intelectuales estaba muy bien visto. Aparte, recordemos que de su ruptura con Violet, Vita fue la que salió bien parada. En cambio, Virginia era una mujer de 40 años, muy respetada y abiertamente feminista, pero con una depresión gigante que llevaba años arrastrando, en un matrimonio donde su marido era su mejor amigo, pero no llegaron a acostarse nunca, y con una proyección artística muy guay, pero para ese momento ella aún no había publicado nada, así que todo eran expectativas. Y con ese panorama, Vita, el mismo día que la conoció, le dijo a su marido, que en ese caso era su confidente, que se había enamorado de ella al instante. Entonces, me parece increíble la energía o la actitud que debía desprender Virginia para que alguien como Vita, y más en el momento en el que estaba, se obsesionara con ella desde el minuto 1. Y no puedo evitar pensar también que Virginia era una contraposición muy grande a Violet. Era una mujer más mayor, mucho más conservadora que Vita, entonces ahora ella era la atrevida y yo creo que eso le daba mucha paz mental. Entonces, esa relación, al crear un vínculo tan fuerte entre ambas, siendo tan diferentes, cambió sus vidas. Por un lado, Virginia mejoró muchísimo su salud mental
De hecho, fue la fase más fructífera de su carrera. Y por otra parte, Vita encontró una estabilidad, dejó de buscar líos y sexo esporádico con mujeres casadas y se centró en la literatura, el amor y el arte. De esa relación, como podéis imaginar, salieron unas cartas de amor que son para colgar en un museo. Yo personalmente os recomiendo que busquéis alguna por internet y os las miréis porque vale la pena. También creo que por eso se ha idealizado tanto su relación. Pero bueno, seguimos. Además, en 1928, Virginia publicó Orlando, que supongo que muchos ya lo habréis leído, y donde el protagonista está inspirado absolutamente en Vita. Bueno, en Vita y en Violet, porque a Virginia le parecía que la historia que habían tenido ellas dos era tan interesante que quiso plasmarla en su novela. Y si os lo estáis preguntando, el personaje que está inspirado en Violet es la princesa Sasha. El tema es el siguiente. Vita era una persona muy sexual y Virginia Woolf era prácticamente asexual. Entonces, volviendo a lo de antes, cualquier relación que hubiera podido tener Virginia podía ser muchísimas cosas, de todo menos pasional, ¿vale? Virginia era una mujer muy tranquila y pusilánime en todos los aspectos de su vida, entonces que el respeto que sentimos por ella como escritora tampoco nos nuble la mente. Pero bueno, en relación a eso, evidentemente ese fue el motivo principal de su distanciamiento. Eso y, como os he dicho, Virginia tenía depresión. Y Vita era como todo lo contrario. Ella era una mujer rica, joven y con todo hecho, entonces era como el extremo de la despreocupación y el extremo de la preocupación. Y lo que en su momento fue la gran diferencia que hizo que se enamoraran rapidísimo, acabó siendo lo que las separó. Y se dice mucho que después de la ruptura mantuvieron una muy bonita amistad, que bueno, que sí, pero no. Yo creo que fue más bien un trato cordial, porque la mayoría de las veces que se vieron era también con sus maridos. Aparte luego hay la historia de los diarios, que no la iba a contar, pero la voy a contar. Una de las últimas veces que se vieron, en 1935, Virginia y su marido Leonard fueron a visitar a Vita y a su marido a su nueva finca. Para ese entonces, Vita ya no era una lesbiana intelectual, era más bien una señora aristócrata que se había aficionado a la jardinería. Con ese choque, Virginia, cuando llegó a casa, escribió en su diario pues eso mismo, que lo que algún día había sido el amor de su vida se había convertido en lo que... ¿Escribió eso? Sí. Se había convertido en algo que a ella ni le gustaba ni respetaba. Que se había engordado, que se había echado a perder, que ya no escribía, que ya no leía y que los únicos temas de los que le interesaba hablar era de perros y de hortalizas. Entonces, como sabréis, cuando Virginia se suicidó, se publicó su diario y, ¡oh, sorpresa!, Vita leyó eso, se enfadó y la tachó de envidiosa. A ver, una cosa no quita la otra. Que no acabaran en los mejores términos no implica que su historia no fuera increíble y marcaron la vida la una de la otra de una forma muy significativa. Pero bueno, si lo explicamos todo. Y si soy un poco hater, pues sí. El día que hablemos de Virginia Woolf en el canal la trataremos con todo el cariño que se merece, pero en este caso es la biografía de Vita Sackville y aquí hemos venido a decir verdades. Y a mí me parece que la amante importante de Vita fue Violet Trefousis. El clickbait del título será el salseo de... Aparte, justo hablando de últimas cartas y últimos contactos, se encontró una carta que Vita escribió a Violet en 1950, muchos años después de su ruptura, donde dice que ella fue el gran amor de su vida, la más importante, la más intensa y que nunca sentiría por nadie lo que sintió por ella. Así que blanco y en botella a otro tema. Ya solo nos queda hablar de su obra, de la que ojalá hubiera más información. Pero en resumen, escribió 12 poemarios, 16 novelas, algunas biografías y un par de libros de viajes de cuando se fue de viaje con su marido a Irán. O sea que fue una carrera fructífera y, como os he comentado antes, en su época fue muy reconocida. Lo que pasa es que actualmente en español, por ejemplo, solo tenemos acceso a Toda pasión apagada y Los eduardianos, que son las dos novelas que he leído yo y el motivo por el que la conozco. Y creo que en español también hay una biografía de Juana de Arco que... ¿sabes? Aparte de eso, 4 o 5 poemas que han tomado relevancia en los últimos años porque hablan de lesbianismo. Y por lo que he visto, hay cierta crítica al respecto, porque un tanto por ciento muy pequeño de su obra está traducido. Y después de haber sido tan reconocida, me parece especialmente extraño que no haya más interés por sus obras. Aparte, No me traduces Challenge, que es una novela que yo me leería del tirón, porque me parece súper morboso que explique su historia de amor.
O Pepita, que es la biografía de su abuela, que también me parece otra fantasía, pero en cambio si me traduces un libro que habla de las flores que tenía Vita en su jardín. O sea, literalmente del tipo de flores que tenía Vita en su jardín. Eso sí lo puedes comprar en español. Bueno, no sé, es que tenemos opiniones distintas de lo que le puede resultar interesante al personal. Joder, colega. Hostias. Pero en fin, ya para acabar, Vita y Harold, como no heredaron el castillo familiar, compraron otro castillo, otra finca, el castillo de Sissinghurst, donde envejecieron tranquilos y felices y donde Vita se convirtió en una aficionada de la jardinería. Hoy en día ese castillo se puede visitar y es especialmente conocido por sus jardines. Vita murió en 1962 a los 70 años de un cáncer abdominal, rodeada de su familia, así que dentro de lo que cabe me parece un muy buen final, un final muy feliz. No os acostumbréis. Y dicho esto, como siempre, os voy a dejar los links de los libros que nombro abajo por si a alguien le interesa. Espero que hayas disfrutado esta pequeña biografía y si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. Esta pequeña biografía, su puta madre.